Hola para todos, bienvenidos a un nuevo video. En el día de hoy te daré ciertas recomendaciones al momento de comprar celulares, ya sea por un medio físico o por internet. Entonces, comencemos. El mercado de celulares hoy en día tal vez sea el de más crecimiento en la pandemia, y esto no es solo porque permite comunicarnos con nuestros seres queridos, sino que ha tomado muchísima fuerza al momento de jugar diferentes títulos, que en la actualidad son tan populares como PUBG Mobile o Fortnite. Aunque si eres seguidor fiel del canal, sabes que generalmente soy más partidario del PUBG Mobile, pues siento que ese juego tiene algo que logró atraparme, pero bueno, retomemos el tema de este video. Entonces, como lo dije anteriormente, los celulares se convirtieron en una parte indispensable de nuestras vidas y también un mercado que genera miles de millones de dólares al año alrededor del mundo. Es por eso que existen tantas marcas y diferentes lugares en donde puedes adquirirlos, y es exactamente este punto en donde quiero hacer mucho énfasis. Primero que todo, al momento de comprar el celular, así suena estúpido, es que ya tengas claro qué dispositivo deseas adquirir, que no llegues a la oficina de Claro ni a Mercado Libre o a algún centro comercial a preguntar cuál dispositivo es mejor que cuál, porque los vendedores que se encuentran en estos sitios si a mucho han leído la información de la caja del dispositivo y jamás te dejarán buenas referencias sobre el funcionamiento de este, o si te las dan, no les creas. Muchas veces al ser contratados por las diferentes marcas, obviamente van a lavar sus dispositivos, menospreciando el resto, sin necesidad de que esto sea cierto. Por esta misma razón es que nacen canales como el mío, que no es lo mejor de tecnología, debo reconocerlo, pero te doy un acercamiento más a profundidad de lo que puedes encontrarte en otras partes. O también tienes los videos de TP Resurrection, que también te permiten salir de dudas, pues somos dos canales colombianos de tecnología que hablamos sobre este tipo de cosas, con un poco más de conocimiento de causa. El segundo punto que quiero hacer referencia es que omitas si puedes ir a las tiendas oficiales, ya sean Claro, Movistar, Tigo e incluso centros comerciales, o si lo haces que sea solo por cotizar precios, y lo digo es porque en estos lugares venden los dispositivos 2 e incluso 3 veces su valor real, y pues obviamente perderás ese dinero al momento que quieras venderlo para renovar tu dispositivo. Mejor dicho, no vale la pena comprar directamente en estos sitios. Te recomiendo otros lugares como por ejemplo Mercado Libre o LX, la tienda de Facebook, por decir algunos sitios, ya que te brindan precios más justos dependiendo del dispositivo que desees. Te muestro un ejemplo, busquemos el valor que tiene en Colombia el celular Samsung S20 Plus de 128 GB. Vemos que en la tienda oficial de Claro está en un valor de 3.968.950 pesos colombianos, que equivalen a $1.090 aproximadamente. Ahora veamos cuánto cuesta en Mercado Libre el mismo dispositivo. Ingresamos el nombre del terminal y como puedes apreciar, la primera opción que sale tiene un valor de 3.799.000 pesos colombianos, lo que equivale a $1.040. Imagínate, nos estamos ahorrando $50 del alma que te servirán más adelante para cualquier otro gasto que tengas. Ahora, otro aspecto fundamental a tener en cuenta es el periodo de garantía de los dispositivos. Debes tener esto muy claro, pues aunque no es tan común, los dispositivos tienden a venir con ciertas fallas de fabricación y debes contar con cierto respaldo, como mínimo 6 meses de garantía recomiendo. Eso ya lo puedes consultar directamente con la persona que vayas a comprar el dispositivo, e incluso por las diferentes plataformas puedes establecer un reclamo por si el vendedor no hace efectiva la misma. Bueno, por lo menos eso hago yo al momento de adquirir dispositivos. Espero te sirvan estas pequeñas recomendaciones para que puedas adquirir el terminal que desees sin perder tu dinero ni tampoco tiempo. Si este video fue de tu gusto, te agradecería mucho que me regales un like, te suscribas al canal activando la campana de notificaciones para que seas el primero en poder apreciar mi contenido. Hasta pronto, amigos.